Bueno, hoy es 14 de julio. Para una victoria completa. No solo muestro dónde estoy, sino que muestro que esta es mi computadora. Voy a leer un poco de un libro que me descargué la otra vez y que empecé a leer hace poco. Ya me leí el primer capítulo. Pasa que está en inglés y me cansa un poco leerlo en inglés, pero lo voy a leer. Es un libro muy interesante de algo que me interesa mucho, que es una parte de Japón que no es tan conocida, que es un pasado chamánico sería, porque generalmente se habla de chamanes para referirse a otros lugares del mundo. En Japón también podríamos hablar de esto, y esto lo dice un libro que se llama de Catalpa Bow, el arco de Catalpa, por un arco que se usaba para hacer ruido, no para disparar flechas, pero que simbólicamente representa así, disparar flechas a otro plano, flechas espirituales, y esos sonidos serían las flechas. Vamos a leer un poco del segundo capítulo, que todavía no lo empecé. Las flechas lo dijeron en el primer capítulo. The angry spectre which we saw make its way across the bridge onto the no stage is not the only type of supernatural being with which the shaman in Japan is called upon to deal. Four broad categories of spiritual entity exist, whose nature and mode of activity fall within the scope of his powers. Two of these are accounted superior to man in power, knowledge, and status. They transcend the human condition. These may allow themselves to be summoned by the shaman, cajoled, persuaded, or petitioned, but never coerced. The other two categories are altogether different. They comprise entities whose state has fallen below that of man, who are in one way or another inferior, unregenerate, fallen, or merely malevolent, and who stand in need, therefore, not merely of persuasion and summons, but also of forcible exorcisms and restitution. Bueno, ahí tenemos. Dividen a los espíritus que convocan los chamanes en 4 tipos, ¿sí? Hay 2 tipos superiores, supongo que le van a llamar kamis ahora en el siguiente párrafo, o onis, y hay 2 tipos inferiores que son los que exorcizan, que son los que se pueden exorcizar. Of 2 superior types of spiritual being, the most important and powerful are the kami. These luminous persons have been the principal object of worship into the Shinto cult since pre-Buddhist times. They are difficult to describe because they are elusive, enigmatic, heterogeneous. They are best understood, perhaps, as hierophants, manifestations of sacred power in human world. Motori Norinaga, the great 18th century scholar of Shinto revival, remarked that anything which was beyond the ordinary order, powerful, terrible, was called kami. Thus the emperor dragons, the echo foxes, beaches, mountains, and the sea, all these were called kami because they were mysterious, full of strangeness and power. Kami may thus be described in certain people, described in certain trees and stones, mountains and islands in the excellence which overshadows the practice of certain crafts, in the continuity and projection which attends a family stemming from a remembered ancestor. In all of these things there shows strong as talk through a thin place, an incomprehensive otherness which betokens power. Bueno, acá está dando una explicación no tan sobrenatural de los kamis,
simplemente eran las fuerzas naturales que ellos no llegaban a entender, pero que tenían un poder tal que estaban más allá de la capacidad humana, como el mar, que parece tener vida, ¿no? Y que cuyo poder incluso los griegos le asignaron a un dios, y ellos también. En este caso no es lo mismo que un dios. El camino es exactamente eso. Sometimes this manifestation of power goes unnamed, supine, scarcely recognized except by the occasional passer-by with second sight. More often it gathers itself together, is given a name, attaches itself to a particular group of human beings. It is no longer simply a window indicating another world beyond, with a veil endowed with power, impinging closely on human life and requiring treatment of an elaborate, special kind if it is to remain friendly. It is conceived to dwell in a world or dimension of its own, hastily related in a geographical way to ours. Bueno, ahí está clasificando a su vez a los kamis en dos tipos. Unos que son meras fuerzas naturales, que son apenas reconocibles, porque todo tiene alma. En Japón, en esto que es anterior incluso al Shinto, todo tiene alma. Es una religión animista, todo está vivo, pero hay cosas que no tienen tanto poder, aunque están vivas. Hay otras que sí tienen mucho poder y se nombran y se les asigna incluso un lugar y una dimensión particular en donde existen, y un tratamiento particular para que no sean enemigos de las personas. Y ahí están los templos, ¿no? Los templos Shinto, que es lo que queda de esa tradición, es el Shinto, que esto es más antiguo, pero va a quedar todo dentro del Shinto después, y seguramente lo va a decir después, va a ser absorbido por el Shinto. Elusive, shadowy, largely formless, though these beings may be in their disposition and status, they are many and variable. Some are great kami, with names recorded in the mythical chronicles, who exercise power over a wide area of man's life. Sickness, fire, seasonal rain, and marital happiness may ally in their gift. Others, or humbler status, combine themselves to narrower spheres, specializing in easy childbirth, good vision, catches or cures for diseases below the navel. Some are remote, static, slow to take offense. Others impinge closely upon our world and are quick to react to the treatment they receive here. Some may exist in a close tutelary relationship with a particular village. Others exert the same projection over a particular family or a particular individual. Others, again, are prepared to consider in a benevolent light anyone who takes the trouble to make the pilgrimage of the shrine. Ahí está el shrine, aparece por primera vez el templo. Despite this variety of nature and potency, however, all kami possess certain characteristics in common which enable the shaman with these special powers to communicate with them. Despite the variety of nature and potency, however, y acá está diciendo que todos tienen algo en común, características en común que habilitan al chamán, que tiene poderes especiales para comunicarse con ellos. Bien, a ver, bueno, 9 minutos 40 ya. Esto es, sigo en el mismo lugar, como se puede ver. Ahí atrás está mi gata. Bicha, bicha, dame bola, bicha. Ahí está.
Ya. Son mis intereses, las cosas que me interesan. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, me empecé interesando en Japón por las artes marciales hace mucho. Después por el idioma. Practiqué un poco de japonés en el Centro de Cultura Japonesa. En el Centro de Cultura Japonesa es Asociación de Cultura Japonesa en Santa Fe o algo así. Nihongo Gaku. Después por el anime, más reciente es eso. A diferencia de la gente normal, ¿no? Que se meten en anime más chicos. Por supuesto que miraba anime de chicos, pero no como otaku. No me gustaría llamarme otaku ahora. Me había interesado en la cultura japonesa. Por cierto que estuve terminando de ver el anime de Haruhi Suzumiya. Interesante el Suzu, ¿no? Porque Suzu es una campanita esa que se le pone a los gatos. Tiki, tiki. Suzu quiere decir eso también. Y acá esto habla también de hacer esa clase de ruidos que son típicos de los chamanes. Suzumiya. Me recuerdo de incluso te lo publiqué en mi Twitter, en mi cuenta de X. Eso. Voy a subir esto a YouTube.